La acción del precio suele ser caótica y parece ser que nada tiene sentido y que nada se parece a como nos explican los libros. Muy buenas a todos, mi nombre es Telín Castillo y sean bienvenidos a otra clase más del curso Trading con Sentido. Vamos a tratar los esquemas de extremos, que no son más que las únicas cuatro maneras que tiene el precio de girar en una zona, ya sea girar una expansión o girar una contracción. Y esperando que al final de esta clase ese caos de la acción del precio sea un poquito menor. Los esquemas de extremo no son más que las formas que tiene el precio de girar un movimiento, ya sea una expansión o una contracción, y solamente existen cuatro. El primero es la trampa, que no es más que un movimiento que llega al nivel, se devuelve y rompe por poco el nivel, no más de un 20% de este movimiento. Lo tenemos en su presentación alcista y lo tenemos en su presentación bajista. Luego tenemos los dobles, que no es más que cuando el precio llega y toca, hace un doble suelo o un doble techo y gira el movimiento. El tercer esquema es el clímax, que es un movimiento fuerte que llega al nivel y devuelve fuerte todo el movimiento. Luego tenemos la falla, que es un movimiento que llega al nivel, falla en volver a tocar el nivel y gira todo el movimiento. Los usos de los esquemas de extremos son dos. Lo primero, identificar niveles que pueden representar polaridad en el futuro o tomar una entrada en nuestro gráfico micro. Paso al gráfico a explicar a más detalle de qué se tratan estos esquemas y cómo podemos identificarlos. Bien, para identificar los esquemas de extremo, lo primero que vamos a hacer es que vamos a quitar todo el zoom. Esto porque a pesar de que podemos identificar esquemas en este nivel de zoom, no nos interesa en este momento ver las velas, ni cuerpos, ni mechas. Nos interesa aprender a identificar la estructura de dichos esquemas. Entonces, voy a hacer zoom lo más lejano posible y voy a tratar de identificar qué esquemas se están produciendo en todos los rangos de datos que tengo. Entonces, a grandes rasgos, podemos empezar identificando que aquí tenemos un clímax que gira todo el movimiento. Entonces, como dice los lineamientos, esto es un movimiento que llega fuerte y gira fuerte. Luego tenemos por aquí, vamos a buscar el extremo total de esta estructura y podemos ver aquí como tenemos este tipo de llegada, pero para saber si es o no es una trampa, vamos a tomar un Fibonacci desde aquí hasta aquí y vamos a ver si supera el 20%. No lo supera, por lo que esto lo podemos clasificar como una trampa. Luego tenemos un giro, aquí tenemos una pequeña trampita, aquí vemos como tenemos otra pequeña trampita, aquí fíjense como tenemos una falla, crea el nivel y no llega. Luego aquí podemos decir que tenemos un clímax. Aquí, aquí vemos como tenemos una pequeña trampa. Aquí tenemos otra trampa. Aquí tenemos otra trampa. Aquí podemos identificar unos dobles. Aquí también podemos identificar otros dobles. Entonces, ¿de qué nos sirve identificar todo esto en este nivel de zoom, por ejemplo? Bueno, lo primero es que esto me puede crear niveles de polaridad, de posible polaridad en el futuro. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si decimos que vamos a clasificar esto como una trampa, quiere decir que, ¿qué significa trampa? Trampa no es más que un nivel, o sea, se crea el nivel obviamente en el giro, la trampa, los lineamientos nos dicen que toca, trampea por un poco y gira. Entonces, cuando se crea un esquema de extremo de trampa, decimos que el nivel que contiene el giro es este, porque esto simplemente lo trampeó. Como dice la teoría, ¿cómo sé que lo trampeó? Porque no supera el 20% de este movimiento. Y esto lo podemos medir con este Fibonacci. Es decir, trazamos aquí y vemos cómo no supera, ni llega ni supera el 20%. Entonces estamos ante una trampa. Entonces, teniendo claro que esto es una trampa, vamos a marcar el nivel aquí. Y lo que nos dice la teoría es que los esquemas de extremos nos sirven para identificar niveles que en el futuro podrían representar polaridad. ¿Y qué significa polaridad? Polaridad no es más que tengo el nivel, vamos a borrar esto. Polaridad es tengo el nivel, existe un nivel aquí, el precio lo usa como resistencia y en el futuro yo quiero ver que el precio use ese nivel como soporte. Para esto me sirve a mí conocer la polaridad. En este caso vemos que este nivel es tocado aquí
y es tocado aquí, pero todavía no presenta ningún tipo de polaridad. Pero seguimos buscando. Entonces aquí tenemos una falla donde tenemos un nivel, lo vamos a marcar con colores para identificar lo que es. Por ejemplo, aquí tenemos una resistencia, vamos a ponerla de color verde y vamos a ver si en algún momento el precio a futuro nos genera polaridad en este nivel. Vemos cómo el precio de aquí se devuelve, trabaja por aquí, no vuelve al nivel, pero por aquí se empieza a acercar. En estos momentos el precio no lo respeta, pero fíjense cómo aquí ese nivel trabaja. Lo que no tenemos todavía es un esquema de polaridad, pero sí tenemos que este nivel se respetó aquí y en el futuro es muy probable que se respete. Seguimos trazando los esquemas de extremos para identificar si alguno genera polaridad y vamos a buscar, por ejemplo, otro giro. Aquí todavía el precio no ha vuelto, podemos buscar niveles de por aquí, de más atrás, para poder tener niveles con los que el gráfico interactúa en el futuro. Aquí decimos que tenemos otra trampa porque no lo supera por mucho. Entonces marcamos el techo de esa trampa. Esta trampa aquí es usada como resistencia, por lo que voy a marcar este nivel en color verde y voy a buscar una zona donde el precio represente polaridad. Aquí vemos cómo es usado como soporte, sigue siendo usado como soporte y vamos a ver si en el futuro el precio trabajó en ese nivel. Vemos que, vamos a eliminar este para que no nos haga tanto ruido. Vemos que la reacción en este incluso es mejor que en este y lo estamos teniendo aquí también, como el precio reacciona. Aquí lo vulnera un poco, pero reacciona. O sea, estamos viendo cómo este nivel que se crea aquí como una resistencia, automáticamente puede ser considerado, no usado, considerado para tener polaridad en el futuro. Obviamente, estos son niveles de referencia y debemos tener un buen análisis del lenguaje del precio y unas buenas confluencias para tomar en consideración una compra aquí o una compra aquí. Recuerden que lo que estamos buscando es simplemente esquemas de extremo y lo que nos significa tener un esquema de extremo claro. Aquí yo podría hacer zoom y poder identificar, por ejemplo, una falla. Si nos vamos a un nivel de zoom un poquito más cercano, aquí podríamos identificar una falla, pero para fines de estructura y para fines de aprender a identificar, a mí me interesa que primero aprendamos a ver el precio lejano, o sea, para que aprendamos a identificar las estructuras. Aquí, si nos vamos a este nivel de zoom, yo diría que es más un clímax, porque el detalle de esto está muy lejos y realmente no nos interesa porque simplemente estamos buscando a grandes rasgos la identificación de las estructuras mayores. Esto es una estructura de una temporalidad mayor. Recuerden que el precio es fractal y esto sería como el esquema de extremo de una armonía mayor, de incluso una temporalidad más grande. Esto es la importancia del zoom. Yo puedo tener análisis de una hora dentro del mismo gráfico de una hora haciendo zoom, o puedo tener análisis de una temporalidad mucho más grande. Y si nos vamos, por ejemplo, a de 1 y vemos lo que yo tengo marcado en un círculo y hacemos zoom, vemos cómo este sigue, este sí es un clímax. O sea, vemos que si hacemos el zoom y lo vemos a nivel de velas, sí es un clímax. Entonces, ¿qué significa usar H1 con zoom? Que vamos a identificar esquemas de extremos de D1 en H1. Si queremos trabajar con estructuras de H1, simplemente hacemos zoom e identificamos qué se está produciendo por aquí. O sea, podemos incluso hacer un análisis de esta área de aquí y decimos, ¿qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos una falla, lo que nos dice que este es nuestro nivel. ¿Y de qué es este nivel? De soporte. ¿Qué vamos a buscar? Una posible polaridad donde el precio actúe y utilice este nivel como una resistencia. En el futuro cercano vemos como tenemos un pequeño movimiento que se mete, se apoya en ese nivel y da una pequeña subida que no avanza demasiado. Seguimos mirando en el futuro a ver si en algún momento el precio volvió por esta zona e interactuó con este nivel y no, ya el precio por aquí no ha vuelto. Seguimos identificando con este nivel de zoom para identificar esquemas de H1 y vamos a ver que tenemos en este nivel de aquí una trampa o unos dobles. Yo consideraría más la trampa
porque el rompimiento de esto no llega al 20%. Entonces diría que tengo una trampa y puedo marcar mi nivel. En este caso yo lo marco en los cuerpos, pero también lo pueden marcar en las mechas. Y para fines prácticos vamos a marcarlos en las mechas. Entonces esto es un nivel de resistencia porque el precio iba subiendo y se devolvió. Tenemos que el precio lo crea aquí, aquí lo respeta, aquí lo rompe en esta parte de aquí y vemos como aquí tenemos la primera reacción y la segunda reacción. Es decir, básicamente eso. Los esquemas extremos, simplemente aprender a identificarlos bien, nos va a ayudar a identificar niveles donde podemos encontrar polaridad, donde podemos encontrar ese famoso cambio de resistencia a soporte o de soporte a resistencia. Esto es bastante importante porque podemos tener niveles de referencia a futuro y el análisis puede ser más simple. Pero ¿qué pasa en el caso de alguien que no traza los niveles a las mechas, sino que los traza a los cuerpos? Sencillo, aquí vamos a trazar este nivel por aquí y vamos a buscar lo mismo. Vamos a buscar que en el futuro tenga polaridad. Aquí tenemos un pequeño juego del precio con el nivel, pero no me interesa porque el precio lo perforó. Seguimos adelantando y vemos a ver si el precio ha interactuado o no llega más. Pero podemos seguir buscando niveles donde posiblemente tengamos polaridad y donde posiblemente podamos usar los esquemas de extremo. En mi caso yo trazo los niveles a los cuerpos, es una forma de tratarlo. Y lo importante de esto es, si vas a trazar tus niveles a los cuerpos, hazlo siempre de la misma manera. Si lo vas a trazar a las mechas, hazlo siempre de la misma manera. O sea, quédate con un criterio y no lo cambies. Aquí, por ejemplo, tenemos algo interesante. Vemos que por armonía, vamos a borrar un poquito de ruido. Este retroceso es el que tiene el mayor recorrido en vertical, por lo que yo diría que esta tendencia tiene estos dos movimientos. Entonces, vamos a trazar el Fibonacci en el primer movimiento de esta pequeña tendencia y vamos a identificar qué esquema tenemos aquí. Aquí podemos ver que el rompimiento de esto no llega al 20% de todo este movimiento, por lo que tenemos una trampa. Lo que nos dice que nuestro nivel es este de aquí. Y voy a marcarlo en los cuerpos para que vean que también funciona. Simplemente tenemos que quedarnos fijos con un criterio y no podemos hoy analizar marcando cuerpos y mañana analizar marcando mechas, porque no funciona así y va a ser muy subjetivo. Entonces tenemos este nivel que es de soporte. ¿Por qué? Porque el precio venía cayendo y se devolvió. ¿Qué dice la teoría? Que este es un nivel en el que vamos a buscar posible polaridad en el futuro. Perdón, le cambié el color. Vamos a buscar posible polaridad en el futuro. Entonces, si es un soporte, lo que queremos es que en el futuro se convierta en una resistencia. Entonces, miren cómo el precio trampea. Al final fue simplemente una trampa. Y aquí lo respeta. No tenemos todavía polaridad, pero sí ya tenemos la validación de que el precio está respetando. Ahora, vamos a buscar en el futuro si el precio nos da polaridad en ese nivel. Aquí podemos ver el primer acercamiento al nivel como resistencia. El segundo acercamiento, vemos como el precio primero rompe, penetra, lo rompe nuevamente y aquí tiene una reacción perfecta en el nivel. Lo que nos dice que lo utilizó como resistencia. Vemos en el futuro qué más hizo el precio con este nivel. No vemos más nada. Aquí vemos como tenemos un pequeño respeto del nivel, a pesar de que luego lo rompe. Y aquí podría decir que no es más que una trampa. El precio venía llegando, trampea y se mete. O sea que sigue siendo válido. Obviamente vamos a tener maneras de interpretar esto para operar y no vamos a operar simplemente a lo loco. Aquí vemos como el precio casi se acerca, pero no, o sea que no es válido. Pero aquí vemos como sí lo sigue utilizando como resistencia. Entonces, el trazado correcto de los esquemas de extremos nos puede crear niveles de referencia importantes para el futuro y así tener zonas donde si yo tengo mis confirmaciones, es decir, estructura a favor, retroceso y las confirmaciones en micro sobre uno de estos niveles,
yo puedo tener una entrada interesante. Esto es simplemente uno de los usos de los esquemas de extremos. Y el otro uso es buscando entradas en micro. ¿Cómo funciona esto de buscando entradas en micro? Esto lo voy a explicar aquí en un gráfico en blanco. Imaginemos que tenemos este esquema en H1. El precio va subiendo y rompe la estructura. Vamos a esperar una entrada en el nivel de estructura y vamos a hacer zoom de esto en M5. Esto en M5 se vería algo así. Este es el nivel y el precio, vamos a moverlo un poco para acá, y el precio viene llegando. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en el nivel? Un esquema de extremo, ya sea una trampa que rompe estructura y me dé la entrada, ya sea un clímax que rompe estructura y me dé la entrada, ya sea una falla que rompe estructura y me dé la entrada, o ya sean unos dobles y aquí la estructura se convierte, este se convierte en mi nivel de estructura. Y lo mismo, que rompa estructura y me dé la entrada. Aquí es el uso de los esquemas de extremo como un esquema de entrada. Luego de que tengo el esquema de extremo y el retroceso correspondiente, entonces voy a buscar gatillos. Pero los gatillos ya son un tema para la clase de entradas. Aquí solamente nos interesan los esquemas de extremo. Entonces, uso número 2 para entrar. Uso número 1 para tener niveles de referencia a futuro para tomar decisiones. Esta parte de ver los esquemas de extremo para tener un nivel de referencia en el futuro es solamente de analistas. Simplemente vamos a ser de analistas con esto de los niveles. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema de trampa donde yo puedo trazar este nivel de aquí utilizando los cuerpos como es mi criterio. Y es una resistencia porque el precio venía subiendo y cayó. Aquí no tengo un escenario de polaridad, pero fíjense cómo yo puedo empezar a utilizar las confluencias para que ese nivel me sirva. Primero, vamos a hacer el análisis de armonía. Tengo mi impulso, mi retroceso, no me voy a cansar de repetirlo, que este es el válido porque es el que más recorre en vertical. Y tengo mi nivel de estructura aquí. Esto lo marco azul porque estos son flips y me interesa que sean azul. Esto es algo personal, ya más adelante voy a explicar mi código de colores. ¿Y qué tengo? Pues tengo dos posibles escenarios. Lo primero, tengo un cierre por debajo de este nivel, lo que me dice que posiblemente puedo tener escenarios de venta. Y cuando tengo este cierre, los niveles que están adentro a favor del movimiento bajista se habilitan. Pero ¿qué pasa? Fíjense cómo yo tengo este nivel de aquí de resistencia que se formó que yo identifiqué por la formación de la trampa. O sea, identifiqué la trampa aquí y dije, este es mi nivel. Este de aquí es mi nivel porque esto simplemente trampeó y aquí se crea el nivel. Entonces, no es un esquema de polaridad, pero ya tengo las confluencias. Confluencia número 1. Tengo rompimiento del nivel de estructura. Confluencia número 2. Tengo un acercamiento al nivel de trampa. Confluencia número 3. Y para esto vamos a bajar a 5 minutos y ver qué pasó aquí. Vamos a hacerle un poco de zoom. Y aquí podemos decir que, como es la única estructura que tenemos que se acerca al nivel, que este es mi nivel de estructura aquí. Confluencia número 3, tengo un esquema de falla en M5. Y confluencia número 4, tengo una vela pin bar perfecta. Aquí tengo una entrada perfecta. Y fíjense cómo este nivel, utilizando las reglas de mi estrategia, me sirvió para trabajar. Un dato curioso sobre la vela pin bar es que en una temporalidad menor, esto es un esquema de clímax. Podemos verlo aquí en M1, que es la temporalidad más pequeña a la que puedo bajar. Luego de M5 está M3, pero se va a parecer mucho a lo que pasó en M5. Y fíjense cómo la vela no es más que un esquema de clímax. Y es más sencillo operar el clímax cuando es una vela que cuando es un movimiento. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, la vela, simplemente teniéndola en un nivel importante, que es mi nivel de estructura, voy a esperar su cierre y la voy a operar. Pero el clímax regularmente es una estructura que el precio está subiendo, por ejemplo, de esta manera, sube rápido, devuelve rápido, y aquí está, por ejemplo, el nivel de estructura,
Y muchas veces esto es producto de una noticia y el precio simplemente se queda haciendo este tipo de cosas. Toda la sesión y ya no hace más nada. Entonces esos son los usos de los esquemas de extremo. Importante, el tema de la entrada. Para mí ese es el más importante porque aquí que vamos a identificar cuál es un esquema de entrada correcto. Aquí tenemos una falla. Vemos que el precio falla a llegar al nivel. ¿Y por qué digo que es una falla y no una trampa? Porque también podría ser una trampa. Porque cuando tenemos un nivel de referencia, que es el caso de H1, que ya teníamos un nivel de referencia, en 5 minutos, que es nuestro gráfico micro, o dependiendo cuál sea tu macro y cuál sea tu micro, pero en tu micro, cuando ya tienes un nivel de referencia, tú vas a analizar el esquema extremo de acuerdo a lo que el precio haga en el nivel de referencia. Y usando el nivel, lo que tenemos es que el precio toca el nivel y falla y se va. Porque estos son esquemas de entrada, estos no son esquemas para identificar dónde hay un posible nivel. Ahora, si estuviéramos trabajando solamente en M5 y no tenemos esta referencia, no tenemos nada, pues entonces aquí sí podemos decir que yo tengo una trampa, me crea el nivel y fíjense cómo aquí me hace la reacción. Y aquí tengo polaridad automática porque tengo primero que lo usa aquí como soporte, lo crea y aquí lo usa como resistencia. Pero ya para entradas en 5 minutos y para analizar temporalidades tan pequeñas, yo necesito tener algo en macro. Porque estas temporalidades suelen hacer mucho ruido. Entonces, cuando tengo un nivel de referencia, mi esquema de extremo lo voy a identificar de acuerdo al comportamiento que tenga el precio cuando se acerca a ese nivel. Si hace esto, decimos que es un clímax. Si hace esto, decimos que es una trampa. Si hace esto, decimos que son unos dobles. Y si hace esto, decimos que es una falla. Para fines prácticos, vamos a imaginar que esto tocó. Entonces, esta es la diferencia, por ejemplo, de un esquema de extremo de entrada y un esquema de extremo para identificar niveles. Para identificar niveles, recuerden que tenemos que saber identificar correctamente cuál es el tipo de esquema que vamos a buscar para entonces crear un nivel a futuro. Por ejemplo, aquí, imaginemos que no tenemos ninguna especie de nivel de referencia en esto de H1 y aquí podemos identificar una pequeña trampa. Pues ya entonces, ese es un esquema de giro. Y es un esquema que me sirvió para identificar un nivel y ver si en el futuro el precio me lo respeta. Pero si por aquí, por alguna razón, pasara un nivel de 1, que es aquí justamente que está, pues entonces esto no sería una trampa, sería más bien una especie de clímax o una especie de falla si tomamos en consideración esto. Pero como este nivel no existe, o sea, no tengo nada aquí, tengo que identificar qué está haciendo el precio cuando gira. Y los esquemas extremos no vamos tampoco a identificarlos antes de que pasen. Los esquemas extremos, la única manera que tenemos de identificarlos es cuando ya pasaron, porque no nos interesa tampoco para nada identificar un esquema antes de que pase. Nos interesa después que pase para saber dónde obtenemos un nivel de probabilidad. Probabilidad que le vamos a juntar, le vamos a sumar nuestras confluencias. Recuerden que tenemos que tener una estrategia que la vamos a explicar más adelante en otro video, no sé si del curso, porque aquí simplemente es lenguaje del precio. Tenemos que tener una estrategia y nuestra estrategia la vamos a apoyar con este tipo de niveles. También voy a hacer un video hablando de soportes y resistencia y cuál es la manera correcta de marcar soportes y resistencia. Que les adelanto que no es viendo que aquí varios toques, soporte, aquí varios toques, resistencia, no. Hay criterios de precio, perdón, hay criterios de precio versus tiempo que son muy importantes en el tema de los soportes y las resistencias. Entonces, con esto concluyo el tema de los esquemas de extremo. Espero que haya servido mucho esta clase. Quédense con los esquemas de entrada para el operador y los esquemas aquí a este nivel de zoom para analista. Analista y operador, recuerden que no es lo mismo. Vamos a, en la parte de nuestra analista es la parte que busca escenario y la parte de operador es la que ejecuta. Tenemos que adaptar nuestra vista a identificarlos de una manera correcta para poder pasarle a nuestro yo operador niveles de calidad. Recuerden que no solamente vamos a usar los niveles que tenemos
creados por los esquemas de extremos. También vamos a tener los niveles que contienen estructura y también vamos a tener los soportes y resistencias. Cuando confluyen por alguna razón de la vida, que eso pasa, un nivel de estructura, un nivel que viene de por aquí creado por un esquema extremo y también un soporte de resistencia, pues entonces estamos en una zona fuerte. Que sea fuerte tampoco significa que yo tengo el nivel y el precio viene así y ya aquí yo voy a comprar. No. O sea, que sea fuerte simplemente significa que aquí yo voy a esperar que el precio me haga un cambio de estructura, me dé mis confirmaciones y vámonos. Esto es simplemente identificar zonas para tener más oportunidades, pero siempre vamos a tener que tener un análisis de estructura y de dirección muy bien hecho para no caer en escenarios tramposos. Entonces espero que les haya gustado esta parte de los esquemas de extremos y vamos a unirlo muy bien con el tema de las entradas. Yo creo que estas dos clases, entrada y esquema de extremos, van muy bien juntas, pero siento que no, tampoco podía darlas las dos en un solo video para que puedan prestarle atención a una sola cosa. Interesante. Acabas de aprender cómo simplificar todos los giros que tiene el precio en 4 sencillos movimientos. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta, suscríbete, descripción mis redes sociales para que me puedas seguir y estar atento cuando suba el próximo video donde voy a hablar de las entradas y donde me acerco cada vez más a armar todo el rompecabezas.